Potencial eléctrico. Para entender cómo los equipos electrónicos procesan y almacenan la energía eléctrica, necesitamos entender lo que es energía eléctrica y lo que es potencial eléctrico, y cómo estos dos conceptos se relacionan. Energía potencial eléctrica. Nosotros sabemos que las cargas eléctricas interaccionan mediante el campo eléctrico y que es a través de ese campo eléctrico que ejercen la fuerza eléctrica, tal que la fuerza en la 2 provocada por la 1 es igual a la carga 2 por el campo eléctrico que crea la carga 1. Sin embargo, solo para fuerzas conservativas nosotros podemos construir una energía potencial. Y usted recuerda de física 1 que nosotros trabajamos con la energía potencial gravitacional. Y esa energía potencial gravitacional estaba asociada a la fuerza gravitacional. Y la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa. Quiere decir que como la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa, pues entonces se podía construir una energía potencial gravitacional. Sin embargo, en el caso de la fricción no es una fuerza conservativa. Por lo tanto, como no es una fuerza conservativa, en ningún momento nosotros hablamos de intentar construir una energía potencial asociada a esa fuerza de fricción. Quiere decir que solo para fuerzas conservativas se puede construir una energía potencial. Y resulta que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Por lo tanto, nosotros podíamos construir una energía potencial asociada a esa fuerza eléctrica. El cambio en la energía potencial, que es simplemente la energía potencial final menos la energía potencial inicial, es igual al negativo del trabajo hecho por esa fuerza eléctrica. Ten en cuenta que en muchas ocasiones la convención que se utiliza es que el punto de referencia inicial se toma como en el infinito y que ahí en el infinito esa energía en el infinito es igual a cero. Quiere decir que en el caso especial que se utilice ese tipo de convención, que el punto inicial está en infinito, si el punto inicial está en infinito, la energía inicial es cero. Por lo tanto, esta relación del cambio en la energía potencial se puede escribir simplemente como que la energía final, que se va a denominar simplemente como U, es igual al negativo del trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Esto tomando, ¿verdad?, el punto inicial como en el infinito. Pero tengan en cuenta que no en todos los escenarios el punto de referencia inicial es el infinito, por lo que tiene que estar claro cuál es ese punto de referencia que se utiliza. Caso especial. Una carga en un campo eléctrico constante. Considere una carga puntual Q que se mueve un desplazamiento D. Noten que aquí tenemos un campo eléctrico. El campo eléctrico está en amarillo. Esta es la carga Q y tiene un desplazamiento que está en azul en esta dirección. Y noten que el desplazamiento es un vector. Considera una carga puntual Q que se mueve un desplazamiento D en un campo eléctrico constante. Quiere decir que la fuerza eléctrica que siente esa carga Q la podemos escribir como que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico en el que se encuentra inmersa la carga. El trabajo hecho por la fuerza eléctrica, en este caso la fuerza, si el campo eléctrico es constante, quiere decir que la fuerza eléctrica es constante. Por lo tanto, para una fuerza constante, el trabajo podemos escribirlo como F producto escalar con el desplazamiento. Quiere decir entonces que el trabajo lo podemos escribir en donde la fuerza eléctrica la podemos escribir como Q por E, quiere decir que esto es Q por E, producto escalar con el desplazamiento. Y recuerden que el producto escalar no era otra cosa que la primera cantidad multiplicado por la segunda cantidad por el coseno del ángulo entre ellos dos. Quiere decir que esto se puede escribir como la carga por la magnitud del campo eléctrico, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Quiere decir que en este diagrama nosotros tenemos que el campo eléctrico va hacia la derecha y el desplazamiento está en esta dirección. Quiere decir que el ángulo se refiere a ese ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Quiere decir entonces que ahora yo podría escribir que el cambio en la energía potencial que tuvo esta carga al moverse de aquí a este punto es igual al negativo del trabajo hecho por esa fuerza eléctrica, que lo puedo escribir simplemente como negativo Q por E por el desplazamiento por el coseno entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Una carga Q de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs se mueve paralelo a un campo eléctrico de 150 newtons entre coulombs, que ese campo eléctrico está en la dirección de X, como se muestra en este diagrama.
la carga se desplazó 520 metros en la dirección de X. Quiere decir que su desplazamiento es en la misma dirección del campo eléctrico. Quiere decir, donde esto es representado por el color amarillo, es el campo eléctrico. Determina el cambio en la energía potencial eléctrica de la carga. Y noten que nosotros sabemos que el cambio en la energía potencial lo podemos escribir como el negativo del trabajo hecho por esa fuerza eléctrica, donde el trabajo hecho por esa fuerza eléctrica, yo podría escribirlo como que es la fuerza producto punto con el desplazamiento, donde esa fuerza es la fuerza eléctrica, que la puedo escribir como la carga por el campo eléctrico, producto punto con el desplazamiento. Y noten que el producto escalar es entre el campo eléctrico y el desplazamiento, por lo tanto eso lo puedo escribir como la carga por la magnitud de ese campo eléctrico, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Y noten que el campo eléctrico va en la dirección de X y el desplazamiento también va en la dirección de X. Quiere decir que el ángulo entre ellos dos es de 0. Donde Z es igual a 0 grados. Quiere decir que ese trabajo yo lo puedo encontrar como la carga, que era de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, por la magnitud de ese campo eléctrico, que es de 150 newtons entre coulombs, por la magnitud del desplazamiento, que es de 520 metros, por el coseno de 0 grados. Y eso nos da 1.25 por 10 a la menos 14 y las unidades del trabajo, que son joules. Noten que ese trabajo nos da positivo. ¿Por qué el trabajo nos da positivo? Porque es el trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Y noten que la fuerza eléctrica va, el campo eléctrico va hacia la derecha. Y recuerden que la fuerza eléctrica para una carga positiva, es en la misma dirección del campo eléctrico. Quiere decir que si el campo eléctrico va en la dirección de X y esta carga es positiva, la fuerza eléctrica va también hacia la dirección de X. Por lo tanto, la fuerza eléctrica va en la dirección de X y el desplazamiento también va en la misma dirección. Por lo tanto, cuando la fuerza y el desplazamiento son ambos en la misma dirección, el trabajo hecho por esa fuerza es positivo. Por lo tanto, ahora podemos decir que el cambio de la energía potencial ese delta U va a ser igual al negativo del trabajo, que sería negativo 1.25 por 10 a la menos 14 joules. Noten que ese trabajo da ese cambio en la energía potencial da negativo. Quiere decir que, recuerden que el cambio es igual a la... Bueno, vamos a escribir esto de otra forma. Vamos a escribirlo. El cambio, recuerden que el cambio es la energía final menos la inicial. Y esto es igual al negativo, entonces, de 1.25 por 10 a la menos 14 joules. ¿Qué implica que esto sea negativo? Eso implica que la energía potencial inicial era mayor que la energía potencial final. Por lo tanto, si la energía potencial final es menor que la energía potencial inicial, eso es indicativo de que el sistema perdió energía potencial.
o en este caso, ¿verdad?, la carga, perdió energía potencial. Parte B. ¿Qué hubiera pasado si la carga, en vez de desplazarse hacia el eje de X positivo, ahora se desplaza esos 520 metros, pero en la dirección de negativo X? Quiere decir que va en esta otra dirección. Y recuerden que lo que estamos representando en amarillo, este es el campo eléctrico. ¿Cuánto entonces sería ese cambio en la energía potencial? Noten, determine ese delta U. Vamos a comenzar con el trabajo. Lo podemos hacer directo, pero vamos a ver ese significado entre el trabajo y la conexión que hay con el cambio en la energía potencial. Nosotros sabemos que el trabajo de esa fuerza eléctrica si la fuerza es constante, lo podemos escribir como la fuerza producto escalar con el desplazamiento, donde la fuerza eléctrica la podemos escribir como Q por E por el producto escalar con el desplazamiento. Y esto lo podemos escribir como la carga por la magnitud del campo eléctrico, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ese campo eléctrico y el desplazamiento. Pero noten que ahora el campo eléctrico es hacia positivo X, mientras que el desplazamiento es hacia negativo X. Quiere decir que el ángulo entre ellos dos es de 180. Noten que el campo eléctrico va hacia positivo X, el desplazamiento hacia negativo X, o sea que ese ángulo es de 180 grados. ¿Dónde? El ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento es de 180 grados. Quiere decir que ese trabajo va a ser igual a la carga, que esa carga es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, por la magnitud del campo eléctrico, que es de 150 newtons entre coulombs, por ese desplazamiento, que es de 520 metros, por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento, que acabamos de decir que era de 180 grados. Y esto nos da que ese trabajo es negativo 1.25 por 10 a la negativo 14 joules. ¿Por qué ese trabajo da negativo? Todo surge de aquí, en esta conexión. Ese trabajo da negativo porque noten que si nosotros llegamos desde aquí, esto sería magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, y el signo de donde realmente viene de esa relación entre la fuerza y el desplazamiento. Si nos da negativo, ese negativo sale de este coseno. Coseno de 180 es negativo 1. Eso implica que la fuerza eléctrica, en este caso recuerden que la carga es positiva, el campo eléctrico varía. Para una carga positiva, la fuerza eléctrica es en la misma dirección del campo eléctrico. Quiere decir que esa fuerza eléctrica va hacia positivo X, mientras que el desplazamiento va hacia negativo X. Como la fuerza y el desplazamiento están contrarios uno al otro, por eso es que ese trabajo da negativo. Sin embargo, en términos de cuánto es ese cambio en la energía potencial, el cambio en la energía potencial, ese delta U, es igual al negativo del trabajo. Y recuerden que ese delta U es la energía potencial final menos la energía potencial inicial, es igual a negativo
del trabajo. Pero noten que este negativo, el trabajo nos dio negativo, negativo por negativo nos va a dar positivo. Quiere decir que esto va a dar positivo 1.25 por 10 a la menos 14 joules. ¿Qué implica eso? Este trabajo es positivo. Quiere decir que esa energía potencial final es mayor que la energía potencial inicial. Quiere decir que cuando la carga se mueve contrario a la fuerza eléctrica, lo que está ocurriendo es que esa carga está ganando energía potencial. Y noten que esta es energía potencial eléctrica. Quiere decir que en forma de resumen podemos discutir lo que será el comportamiento generalizado para una carga positiva. Para una carga positiva, la fuerza eléctrica es en la misma dirección del campo eléctrico. Y recuerden que esto viene de esta relación de que la fuerza eléctrica es igual a la carga por ese campo eléctrico. Quiere decir que si la carga es positiva, la fuerza eléctrica es en la misma dirección del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que si la carga es positiva y la carga se mueve a favor del campo eléctrico, pues lo que va a ocurrir es que el sistema pierde energía potencial. Esa era la parte A del ejercicio que acabamos de discutir. Sin embargo, si la carga positiva se mueve opuesto al campo eléctrico, pues entonces el sistema va a estar ganando energía potencial. Pero noten que esto que acabamos de discutir es sola y únicamente válido para una carga positiva. Vamos a ver ahora qué pasa cuando esa carga entonces es negativa. ¿Qué pasa cuando la carga entonces es negativa? Cuando la carga es negativa, el comportamiento es opuesto al que acabamos de describir. Si yo tengo una carga negativa y esa carga negativa está inmersa en un campo eléctrico, que este campo eléctrico va hacia la derecha, recuerden esa relación que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Quiere decir que si la carga es negativa, la fuerza es en la dirección opuesta del campo eléctrico. Quiere decir que para este caso, si el campo eléctrico va en la dirección de X positivo y la carga es negativa, la fuerza eléctrica va hacia la izquierda. Quiere decir que cuando entonces esa carga tiene negativa, tiene un desplazamiento hacia el lado positivo, cuando el desplazamiento es a favor del campo eléctrico, pues el trabajo va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento. Noten que el desplazamiento va hacia X positivo y el campo eléctrico también va hacia X positivo, por lo tanto el ángulo entre ellos dos es de 0 grados. Quiere decir que esto es magnitud del campo eléctrico, esto es magnitud del desplazamiento. Estas dos cantidades van a ser positivas. Y coseno de 0 es 1. Quiere decir que esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, pero la carga es negativa. Quiere decir que si la carga es negativa, ese trabajo va a ser negativo. Por tanto, si el trabajo es negativo, el cambio en la energía potencial es el negativo del trabajo. Pero si el trabajo es negativo, negativo por negativo, me va a dar entonces una cantidad positiva. Quiere decir que cuando una carga negativa se mueve a favor del campo eléctrico, entonces esa carga negativa está ganando energía potencial. Y están ganando energía potencial porque es por el mismo principio. En este caso, la fuerza eléctrica y el desplazamiento son antiparalelos. Noten que la fuerza eléctrica para la carga negativa es hacia X negativo y el desplazamiento es hacia X positivo. Sin embargo, cuando esa carga entonces se mueve contrario al campo eléctrico, quiere decir que la carga negativa ahora se va a mover en la dirección de negativo X. Noten que si el campo eléctrico va hacia X positivo, la fuerza eléctrica para una carga negativa va opuesta al campo eléctrico, o sea que va hacia X negativo. Y el desplazamiento también va en esa misma dirección. Quiere decir que eso implica que el trabajo va a ser positivo, porque quiere decir que la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Quiere decir entonces
que si ese trabajo va a ser positivo, el cambio en la energía potencial va a ser el negativo del trabajo, pero el trabajo es positivo, o sea que esta cantidad me va a dar negativa. Quiere decir entonces que cuando ella se mueve en una carga negativa, se mueve en contra del campo eléctrico, el sistema o la carga va a perder energía potencial. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica y el desplazamiento son paralelos. La fuerza eléctrica y el desplazamiento están en la misma dirección. Quiere decir que un sistema, en términos generales, independientemente de qué tipo de carga sea, si el sistema se desplaza en la misma dirección de la fuerza, el sistema va a perder energía potencial. Pero si el sistema se desplaza contrario a la fuerza, entonces el sistema va a ganar energía potencial. Voy a repetir eso de nuevo. Para esta carga, la fuerza eléctrica va hacia la izquierda, pero el desplazamiento va hacia la derecha. Quiere decir que el desplazamiento está opuesto a la fuerza eléctrica. Cuando el desplazamiento es opuesto a la fuerza del sistema, en este caso la fuerza eléctrica, el sistema va a ganar energía potencial, porque la fuerza y el desplazamiento son antiparalelos. Sin embargo, en este caso, la fuerza va hacia la izquierda y el desplazamiento también va hacia la izquierda. Así es decir, que la fuerza eléctrica y el desplazamiento ambos están en la misma dirección. Por lo tanto, cuando la fuerza y el desplazamiento estén en la misma dirección, el sistema va a perder energía potencial. Potencial eléctrico. La energía potencial de una carga Q depende de la magnitud de la carga y del campo eléctrico en la región. Sin embargo, se puede definir otra cantidad que sea independiente de esa carga en la partícula. Y esa cantidad se conoce como el potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico se va a definir con la letra V mayúscula. Y el potencial eléctrico no es otra cosa que la energía potencial eléctrica dividido entre la carga. Las unidades de esta nueva variable del potencial eléctrico van a tener unidades. Noten que las unidades van a ser igual a joules, que es energía potencial eléctrica, dividido entre la carga, que tiene unidades de coulomb. Joules entre coulomb recibe un nuevo nombre y esto se va a conocer como el voltio. Y esto es en honor a Alessandro Volta. Quiere decir que esas unidades del potencial eléctrico van a ser los voltios. El potencial eléctrico, al igual que la energía potencial, es una cantidad escalar. Por lo tanto, solo tiene magnitud, pero no tiene dirección. Esto va a ser un análisis completamente distinto a lo que vimos en temas y capítulos anteriores, porque cuando hablábamos del campo eléctrico, el campo eléctrico es un vector, por lo tanto se trataba con esas propiedades vectoriales. Ahora, con lo que vamos a estar trabajando aquí, es con una cantidad escalar. Como el potencial eléctrico no depende de la carga que haya en ese punto, pues describe ese punto en el espacio aun cuando no haya una carga en ese punto. La diferencia en el potencial eléctrico, pues entonces se va a definir como ese delta V, en donde ese delta V va a ser igual a el potencial eléctrico final menos el potencial eléctrico inicial. Quiere decir que como el potencial eléctrico se definía como U entre Q, pues eso quiere decir que la diferencia en el potencial eléctrico se puede escribir como la diferencia en la energía potencial eléctrica entre las cargas. Pero nosotros sabemos que ese cambio en la energía potencial eléctrica no es otra cosa que el negativo del trabajo. Quiere decir que ese cambio en el potencial eléctrico también se puede escribir tanto como el cambio en la energía potencial eléctrica entre la carga, como el negativo del trabajo hecho por la fuerza eléctrica dividido entre la carga. Y noten que al igual que con la energía potencial, nosotros podemos definir que la energía potencial en el infinito es igual a cero. Por lo tanto, eso quiere decir que si en algún momento tomamos el punto de referencia como el infinito, pues ese potencial eléctrico en el infinito también va a ser cero. Con esta definición del potencial eléctrico resulta que las unidades del campo eléctrico se pueden redefinir.
El campo eléctrico nosotros lo teníamos como que las unidades eran newtons entre coulombs. Pero resulta que ahora nosotros acabamos de ver que un voltio podemos escribirlo como joules entre coulombs, de donde ahora podemos reescribir el coulombs como julios entre voltios. Y vamos a ver que haciendo unos cambios de unidades vamos a poder representar el campo eléctrico con unidades del potencial eléctrico. Con esta definición del potencial eléctrico, nosotros vamos a poder reescribir las unidades del campo eléctrico en términos del potencial eléctrico. Vamos a tomar que un voltio es igual a un julio entre un coulomb, de donde nosotros podemos escribir que un coulomb es igual a un julio entre un voltio. Por lo tanto, si al sustituir esas unidades tenemos, ven que estas son las unidades de newtons dividido entre coulombs, que ahora podemos reescribirla como un julio entre un voltio. Y noten que esto es división de fracción, por lo tanto división de fracción es lo mismo que multiplicar por el inverso. Quiere decir que esto termina con unidades de newtons multiplicado por el inverso de ese denominador, entre 1, el inverso de este denominador, que será voltio entre julio. Voltio entre julio. Ya nosotros sabemos que un voltio se podemos. Pero resulta que un julio, estas eran unidades de energía, era igual a un newton por metro. Nosotros sabemos que esas unidades de julio es igual a newtons por metros. Quiere decir que nosotros podemos sustituir este julio por un newton por metro. Por lo tanto, esto nos va a quedar que tenemos newtons por entre 1 por un voltio entre julio, que es newton por metro. Y noten que newtons y newton se nos cancela. Por lo tanto, esas unidades del campo eléctrico van a ser igual a voltios entre metros. Y esa es la segunda forma en que usted puede escribir las unidades del campo eléctrico. Puede escribirla como newtons entre coulombs o puede escribirlas como voltios entre metros. Ejemplo. Un protón es colocado entre dos placas paralelas conductoras. La diferencia en el potencial eléctrico entre las placas es de 450 voltios. Quiere decir que esa diferencia entre esta placa y esta placa tiene una diferencia en potencial eléctrico de 450 voltios. El protón es soltado desde reposo y está cercano a la placa positiva. Quiere decir que el protón se encuentra aquí, está en reposo, quiere decir que esa velocidad inicial es de 0. Y es soltado. Quiere decir que si es soltado, noten que aquí hay dos cosas que podemos ver. Esta placa positiva, si está llena de cargas positivas, va a tener repulsión esta carga positiva del protón, va a sentir repulsión de otras cargas positivas, por lo tanto va a verse con una fuerza que lo está empujando hacia la derecha. Y de igual forma, si esta placa está cargada negativa, pues va a sentir atracción de estas cargas negativas. En una segunda perspectiva, noten que si esta placa está cargada positiva, esta placa está cargada negativa, quiere decir que el campo eléctrico en esa región va en esta dirección. Si el campo eléctrico va en esa dirección, recuerden que la fuerza para una carga positiva es igual. Recuerda que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Quiere decir que si esa carga positiva se encuentra inmersa en un campo eléctrico que va hacia la derecha, pues la fuerza para una carga positiva, la fuerza eléctrica es la misma dirección del campo eléctrico. Quiere decir que va a sentir una fuerza en esa dirección.
Determine la energía cinética del protón cuando llega a la placa negativa. Quiere decir que este sería nuestro escenario inicial y este sería nuestro escenario final. Quiere decir que al inicio el protón se encuentra cercano a la placa positiva, por lo tanto va a sentir una repulsión. Aquí dentro hay un campo eléctrico que va a hacer que ese protón sienta una fuerza hacia la derecha y eventualmente se va a pegar a esa placa o a estar bien cerca de esa placa negativa. ¿Qué es lo que físicamente entonces está ocurriendo? Pues noten que nosotros podemos analizar esto desde el punto de vista de energía, porque lo que está ocurriendo aquí es que al inicio la carga positiva está en reposo, quiere decir que no tiene energía cinética. Sin embargo, noten que esta carga positiva está moviéndose en la dirección de la fuerza. Por lo tanto, si está moviéndose en la dirección de la fuerza, lo que está ocurriendo, y ya esto lo repasamos al inicio de esta lección, es que cuando una carga positiva se mueve a favor de la fuerza eléctrica, la carga entonces va a estar perdiendo energía potencial. Por lo tanto, si él está perdiendo energía potencial, pues quiere decir que esa energía potencial se tiene que estar transformando en otra cosa. Y lo que está ocurriendo es que al ella moverse está ganando velocidad, por lo tanto está ganando energía cinética. Quiere decir que lo que está ocurriendo aquí no es otra cosa que una transformación de energía potencial eléctrica a energía cinética. Nosotros sabemos que la diferencia en el potencial eléctrico nosotros podemos escribirlo como que ese delta V es igual a delta U entre Q, que en este caso resulta que esa diferencia en el potencial es de 450 voltios. Sin embargo, tenga en cuenta que esa carga positiva se está moviendo a favor del campo eléctrico, por lo tanto se mueve a favor del campo eléctrico, se está moviendo a favor de la fuerza, por lo tanto si una carga positiva, una carga, independiente si es positiva o negativa, el desplazamiento es a favor de la fuerza, ese sistema o carga va a perder energía potencial. Quiere decir que, como la carga, podemos poner se mueve a favor de la fuerza eléctrica, quiere decir que está perdiendo energía potencial. Eléctrica. Quiere decir que si está perdiendo energía potencial, este cambio debe ser negativo. Por lo tanto, si este cambio en la energía es negativo, esa diferencia en el potencial debe ser negativo. Eso quiere decir que ese delta U, que lo puedo escribir como Q por delta V, tiene que ser una cantidad negativa. Por lo tanto, podemos decir que ese delta V es negativo 450 voltios. Y ese es el delta V para esta carga, que sería desde inicial hasta final. Resulta que las fuerzas actuando sobre esta carga, en este caso la única es la fuerza eléctrica, por lo tanto, como la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, por lo tanto, puedo aplicar el principio de conservación de energía. Quiere decir que entre las placas
todas las fuerzas actuando son conservativas, por lo tanto, por el principio de conservación de energía, nosotros podemos establecer que este va a ser nuestro punto inicial, que vamos a llamar nuestro punto 1, y este va a ser nuestro punto final, que es cuando entonces la carga positiva esté pegada de la placa negativa. Quiere decir que a este escenario vamos a llamarle el escenario 1 y a este vamos a llamarle el escenario 2. Eso quiere decir que por el principio de conservación de energía nosotros podemos establecer que la energía en el punto 1 tiene que ser igual a la energía en el punto 2. Eso quiere decir que en el punto 1, en términos generales de energía mecánica, podemos decir la energía cinética en el punto 1 más la potencial, en este caso sería potencial eléctrica, no potencial gravitacional, en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2, que va a ser igual a la cinética en el punto 2, más la potencial eléctrica en el punto 2. Note que en física 1 nosotros hablábamos de energía mecánica, y esa energía mecánica total se definía como la cinética más la potencial, pero aquella potencial era potencial gravitacional. En este caso, esta energía va a ser la cinética en el punto 1 más la potencial, pero esta potencial es la potencial eléctrica en el punto 1. En este caso, la carga no sube ni baja en términos de la altura. Quiere decir que no estamos tomando en consideración esa energía potencial gravitacional. La que estamos tomando en consideración es la energía potencial eléctrica. Quiere decir que nosotros tenemos por el principio de conservación de energía que la energía en el punto 1, que es cuando la carga positiva está pegada de la placa positiva, tiene que ser igual a la energía en el punto 2, que va a ser cuando la carga positiva esté pegada a la placa negativa. Por lo tanto, la energía en el punto 1 se va a definir como la cinética en el punto 1 más la potencial eléctrica en el punto 1. Va a ser igual a la energía cinética en el punto 2 más la potencial eléctrica en el punto 2. Pero noten que en el punto 1 la carga está en reposo. Por lo tanto, si su velocidad inicial en ese punto es 0, esa energía cinética en el punto 1 tiene que ser 0. Quiere decir entonces que lo que nosotros vamos a hacer es, lo que nos estaban pidiendo, el problema era encontrar la energía cinética en el punto cuando la carga estaba cercana a la placa negativa. Quiere decir que esa es la energía cinética en el punto 2. Quiere decir que podemos despejar por esta ecuación, vamos a pasar el U2 para el lado izquierdo. Quiere decir que vamos a tener la energía potencial eléctrica en el punto 1 menos, al pasar U2, pasa como negativo para el otro lado, menos U2 es igual a la energía cinética en el punto 2. Quiere decir que esto nosotros lo podemos reescribir como que la energía cinética en el punto 2 es igual. Y noten que si nosotros sacamos de aquí un negativo, tendríamos U2 menos U1. Quiere decir que si sacamos aquí un negativo, tenemos U2 menos U1. Y esto no es otra cosa que el cambio en la energía potencial eléctrica. Quiere decir que esto no es otra cosa que la energía cinética del punto 2 es el negativo de ese cambio en la energía potencial eléctrica. Pero nosotros sabíamos que ese cambio en la energía potencial eléctrica no era otra cosa que la carga por el cambio en el
voltaje. Quiere decir que nosotros tenemos que esa K2 es igual a negativo por el cambio en la energía potencial, que va a ser igual a Q por delta V. Aquí hay varios detalles que usted, ¿verdad? Dependiendo de dónde es que usted decide implementar el análisis, es que usted, ¿verdad? Cómo lo trata, pues ahí es donde va a estar la clave en el comportamiento de esos números. Usted desde aquí puede indicar que esto es negativo, ¿verdad? Del cambio en la energía potencial. Ya usted sabe que ese cambio en la energía potencial va a ser negativo. Quiere decir que negativo por negativo le va a dar positivo. O usted puede seguir cargando este cambio en la energía potencial aquí, que es igual a Q por S delta V. Y luego entonces cuando sustituya ese delta V, como sabe que perdió energía potencial, pues puede poner que ese cambio entonces es negativo ahí. Cualquiera de los dos análisis está correcto siempre y cuando usted especifique en dónde es que marca que el sistema entonces está perdiendo energía potencial. Quiere decir entonces que K2 va a ser igual a negativo por la carga, y esa carga era de 1.62 por 10 a la menos 19 coulombs por ese cambio en el potencial eléctrico, que como estaba perdiendo energía potencial, pues va a ser negativo 450 voltios. Y eso nos da que esa energía cinética en el punto 2 es igual a 7.21 por 10 a la menos 17 joules. Noten que el sistema lo que hizo fue, en este caso la carga, lo que hizo fue que ganó energía cinética. En el punto 1 la energía cinética era 0 porque estaba en reposo. Y en el punto 2 esta es la energía cinética. Quiere decir que lo que ocurrió fue una transformación de energía potencial eléctrica a energía cinética. Un pequeño detalle, por si no se dio cuenta de dónde salió ese valor de Q, es que la carga que nosotros teníamos era un protón. Y la carga del protón es 1.60 por 10 a la menos 19. De ahí es que sale ese valor. El problema como tal en la redacción no tenía un valor específico porque decía que era un protón. Y esa es la carga del protón. Nosotros acabamos de encontrar que la energía cinética del protón, justo cuando está ya casi colisionando con la placa negativa, prácticamente colisionando, justo antes de... Esa energía cinética es de 7.21 por 10 a la menos 17 julios. Determine cuánto es la velocidad del protón justo antes de colisionar con la placa negativa. Y vamos a tomar que esa masa del protón es 1.67 por 10 a la negativa 27 kilogramos. Pues note que nosotros sabemos que la energía cinética es simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ya nosotros tenemos cuánto es esa energía cinética, sabemos cuánto es la masa, todo lo que tenemos que hacer es despejar por esa velocidad. Quiere decir que esto es simplemente como que esa 2K entre M es igual a la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, ahora nosotros podemos sacar raíz cuadrada en ambos lados y voy a escribir la velocidad primero, en donde esa velocidad va a ser la raíz cuadrada de 2 veces esa energía cinética entre la masa. Quiere decir que esto es la raíz cuadrada de 2 por esa energía cinética, que es de 7.21 por 10 a la menos 17 julios, dividido entre la masa del protón, que es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y eso nos da una velocidad de 2.94 por 10 a la 5. Y eso es un montón.
En esta lección nosotros hemos hablado de la energía potencial eléctrica, donde esa energía potencial eléctrica, el cambio en la energía potencial eléctrica la podemos asociar con el negativo del trabajo hecho por la fuerza eléctrica, que lo podemos encontrar como el negativo de la carga por la magnitud del campo eléctrico, la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ese campo eléctrico y el desplazamiento. También hablamos de, y es importante que en esa energía potencial eléctrica esté pendiente, ¿verdad?, ese concepto de hacia dónde la carga se mueve, dependiendo si es una carga positiva o negativa y si el sistema está ganando o perdiendo energía potencial eléctrica. Luego entonces hablamos del potencial eléctrico. Esta cantidad del potencial eléctrico no depende de la carga en ese punto donde yo estoy analizando. Y recuerde que ese potencial eléctrico es un escalar. Quiere decir que se trata como, en términos matemáticos, como un número cualquiera. Ese potencial eléctrico se define como la energía potencial eléctrica entre la carga. Y las unidades de ese potencial eléctrico es voltios. Y por lo tanto, si el potencial eléctrico es energía potencial eléctrica entre carga, quiere decir que un voltio es lo mismo que un julio entre coulombs. También hablamos de lo que era la diferencia en el potencial eléctrico. Y noten que muchas veces esta diferencia en el potencial eléctrico recibe un nombre y también se refiere como voltaje. Pero eso vamos a entrar más en detalle luego. Donde esa diferencia en el potencial eléctrico no es otra cosa que la diferencia en la energía potencial eléctrica entre la carga.